Hola, mi nombre es Paola y el día de hoy junto con mis compañeras Zoe, Dani y Berenice hablaremos sobre las teorías sociológicas. Hola, me llamo Zoe, voy a hablar sobre la introducción a la sociología. Es una disciplina que nos ayuda a analizar fenómenos como la edad, el poder, la cultura, el cambio, con otra visión como lo es cultural, además de una forma reflexiva. La sociología, aunque a veces parece que no, nos ayuda en cosas que no son evidentes a simple vista, aunque parecen obvias, pero pues no son tan simples, sino que cuentan con raíces y gran trasfondo cultural, dinámicas que gobiernan nuestras vidas. Parte de este estudio podría ser como por ejemplo Millian, quien en los años 60 hizo un experimento que probablemente conozcas, que se basa en que todos nos conocemos al menos de una distancia de 6 personas, aproximadamente. Y es que este experimento destacaba la interacción social, además que fue el primer paso para explorar cómo se están expandidas las relaciones sociales, que en este es un tema central de la sociología. Hola, mi nombre es Berenice González y hablaré sobre el sociólogo Augusto Comte. Augusto Comte nació el 19 de enero de 1798 en Montpellier, en Francia, a mediados de los últimos años de la Revolución Francesa. Su familia de procedencia de Comte era de condición modesta, tenían fuertes creencias católicas y eran defensores de la monarquía. Durante la vida de Comte, la vida de la pareja sufrió una gran precariedad económica en donde Augusto se vio obligado a organizar cursos de filosofía positiva a una gran velocidad. En 1828, Comte retoma las lecciones en su hogar a la par que empezó a recopilar repuesto y con eso empezó a elaborar un curso de filosofía positiva que terminaría en 1840 y en el que incluiría los 3 estadios teóricos, el teológico, el metafísico y el científico positivo. Augusto creó el positivismo, que es un sistema filosófico que considera que no existe otro conocimiento que el que proviene de hechos reales verificados por la experiencia, negando así la posibilidad de que la teoría pueda ser una fuente de conocimiento y que la filosofía pueda contribuir al conocimiento científico. La ley de los 3 estados propuesta por Comte plantea que la ciencia pasa por 3 etapas o estados diferentes. El primer estado es el teológico ficticio, que tiene lugar al desarrollo de la inteligencia de las personas. Dice que los fenómenos naturales tienen explicaciones sobrenaturales, en donde hace lugar que todo es producto de la creación de Dios. El segundo estado es el metafísico abstracto, que se refiere a la transición en el que la realidad es investigada de forma directa, a pesar de la presencia de los elementos sobrenaturales. El tercer estado es el estado científico positivo, que se le considera el estado definitivo. Los hechos se explican usando el método científico, que es válido para la comprensión de los hechos sociales. Me llamo Zoe, voy a hablar sobre el sociólogo Max Weber. Max Weber, quien nació en 1864 en Erfurt, falleció en 1920 en junio, en Alemania. Fue un sociólogo y economista alemán. Es más conocido por la tesis sobre la ética protestante relativa al protestantismo, capitalismo y por su idea de la burocracia. El padre de Weber era un político y su madre tenía raíces de la ortodoxia calvinista. Esto fomentó un interés en Weber sobre la política y la sociología. El impacto que tuvo su alrededor fue notable, tanto de forma personal como profesional, además del cómo conllevamos sus estudios. Weber es más conocido por su obra La ética protestante y el espíritu del canibalismo, donde se menciona que algunos valores protestantes como la ética que hay en el trabajo y juega un papel importante. Esto es el desarrollo del capitalismo en Europa. La famosa frase de la jaula de hierro se deriva de que a Weber creía que una sociedad excesivamente racionalista tenía el riesgo. También se menciona la burocracia, que era un tema central para él como el avance de organización social, que de hecho Weber logró el estudio de las sociedades que difícilmente se puede subestimar. Supera a quienes eran sus predecesores,
quienes eran Karl Marx y Emil Durkheim. Pero insatisfecho de las tradiciones intelectuales de las ciencias sociales y el hecho de las universidades alemanas, además de las occidentales, Weber, el desarrollar un enfoque científico que superara sus descendencias en algunos aspectos. Weber tuvo estudios sobre religiones asiáticas y el judaísmo antiguo. También fue parte de un trabajo que completó pero nunca llegó a finalizar. Weber desarrolló el famoso tipo ideal, que es una herramienta metodológica para la sociología, la cual era la idealización de una sociedad y el cómo poder llegar a este, pero se lograría de forma en que una sociedad se organizaba para un propósito, para mejorar. Pero Weber se centró en el racionalismo como fuerza única y central que constituía en occidentales, incluyendo la economía política, familiar y religiosa. Aún así, actualmente podemos ver que se critica a la deshumanización de la sociedad moderna. Es una forma en la que actualmente, de forma común, nuestra prioridad se vuelve más a la eficiencia que al bienestar humano, donde con la salud y el bienestar de un humano pasa a segundo plano. Weber tenía algunas cosas que eran ideales y entre ellos tenía más fe en el desarrollo de la sociedad que se tiene en la actualidad. Hola, soy Dana Martínez y hablaré sobre Karl Marx. Karl Marx fue un economista alemán y filósofo. Fue el padre del comunismo moderno. Él nació en 1818 en Trèbes. Su vida estuvo marcada por su lucha contra el absolutismo y la opresión. En 1843 se casó con Jenny von Waspelen, con la cual tuvo 7 hijos, aunque solo 3 llegaron a la vida adulta. Marx se unió a los jóvenes hilianos y a lo largo de su vida se involucró en el periodismo, el comunismo político y la teoría social. Su obra más influyente, el Manifiesto del Partido Comunista de 1848. Fue un coescrito con Friedrich Engels y llamaba a la unidad del proletario para derrocar el sistema capitalista y avanzar hacia una sociedad sin clases. En Londres desarrolló su teoría más profunda, incluyendo su crítica al capitalismo que representó su obra principal del El Capital. Falleció de bronquitis de pleurosia en 1883 en Londres. Fue enterrada en el cementerio de Highgate, pero en 1954 el Partido Comunista de Gran Bretaña inauguró una gran lápida en que incluía un busto de Marx y la inscripción "Trabajadores de todos los países unidos", una interpretación adaptada de la famosa frase del Manifiesto Comunista. Marx identificó 2 clases principales: la burguesía, que son los dueños de los medios de producción, y la proletaria, que solamente dependen de la relación que tengan con estos medios. La clase a la que pertenece una persona depende de la relación que tenga con estos medios de producción. Él habló que la infraestructura es la base de la economía y encima de esta la superestructura, que sirve para mantener y justificar el poder de quienes lo dominan. La lucha social para Marx es fundamental. Él decía que todos los cambios sociales que han sucedido se deben a ese confrontamiento entre clases. La sociología como ciencia social desempeña un papel fundamental en la comprensión de la dinámica de la sociedad actual. Su importancia está en su capacidad para analizar y cuestionar las estructuras sociales, políticas y económicas que nos rodean. Las teorías sociológicas desarrolladas por los pensadores han influido significativamente en la forma en la que abordamos y entendemos fenómenos sociales actuales. Estas escuelas sociológicas han contribuido a nuestra sociedad al proporcionar marcos teóricos que ayudan a plantear y hablar sobre las situaciones complejas en la vida social. Por ejemplo, el funcionalismo nos permite entender cómo las instituciones trabajan juntas para mantener la unión social, mientras que la teoría del conflicto nos invita a examinar las tensiones entre diferentes grupos y las desigualdades de la sociedad.
Algunos ejemplos sobre estas contribuciones serían los movimientos sociales, ya que las teorías sociológicas han fundamentado los movimientos como lo son el feminismo y los derechos civiles, donde también se cuestiona y desafía las normas establecidas para poder lograr una sociedad más justa e igualitaria. Otro ejemplo serían las políticas públicas, ya que la sociología ha influido en la creación de políticas que abordan problemáticas como lo son la desigualdad económica y la integración social, ayudando a diseñar intervenciones que mejoren el bienestar de diversas comunidades. Y finalmente estaría la investigación en salud, ya que durante el COVID-19 la sociología fue crucial para entender cómo la crisis de salud afecta a las sociedades, también revelando desigualdades de acceso a la atención médica junto con el impacto que tuvo en la salud mental. En resumen, la sociología no solo permite tener una comprensión más profunda acerca de la estructura social y sus dinámicas, sino que también nos proporciona herramientas prácticas para poder abordar y resolver problemas que afectan a nuestras comunidades. Esto hace que esta disciplina sea un aliado indispensable para contribuir en un futuro más equitativo y sostenible.